Dame un segundo. Hola a todos, bienvenidos a otro seminario de Drew. Hoy vamos a estar viendo qué es inbound sales y qué industrias deberían aplicarlo. Vamos a, como siempre, dar algunos minutos para aquellas personas que se van a estar incorporando al seminario, pero aproximadamente unos 4 minutos vamos a estar comenzando. Nuevamente, hola a todos. Nos acompaña Carla, del equipo de marketing, que va a estar compartiendo en el chat un link por si tienen alguna consulta o alguna pregunta, pueden dejarla ahí. Y para aquellas personas que estén viendo este seminario de forma grabada, van a ver que en algunos de los slides hay un código QR. Ahí pueden escanearlo y una vez que haya finalizado este webinar, por supuesto si lo están viendo grabado, van a poder hacer también preguntas que responderemos lo antes posible. Nuevamente, para aquellos que no estaban, en aproximadamente unos 3 minutos vamos a estar comenzando. Siempre dejamos un poquito de tiempo para que las personas que estén tardando en incorporarse. Pero yo estimo que en unos 3 minutos vamos a estar comenzando. Bien, mientras, antes de comenzar, ya estamos algunas personas, si quieren ir comentándonos por el chat quiénes son, dónde trabajan, desde dónde nos están acompañando hoy, creo que es bastante interesante antes de comenzar, así que bueno, los leo. Hola Rita, ¿cómo te va? Bueno, un gusto que nos acompañes. Bienvenida. No sé si alguien más quiere presentarse antes de que comencemos. Ya en un minuto estaremos arrancando. Hola Idaliz, ¿cómo te va? Un gusto. Bienvenida. ¿Qué tal Marina? ¿Cómo te va? Bienvenida también. Veo que hay varias personas de Interfel. ¿Qué tal Alejandro? Bueno, tenemos todo el equipo de Interfel hoy acá.
Bueno, estimados, bienvenidos a todos y todas. Vamos entonces ya a ir comenzando. Estamos sobre los 5 minutos pasados de la hora. Como les decía, si tienen alguna pregunta, Carlos va a estar compartiendo un link por el chat para que puedan hacerlas. Y si están viendo este webinar de forma grabada, van a encontrar los códigos QR en algunas de las slides que vamos a ver hoy. Pueden escanearlos y los va a llevar el link para que puedan hacer las preguntas y los responderemos lo antes posible. Bien, entonces sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar viendo nuestro video corporativo. Pregunta, ¿qué estás haciendo acá? ¿Estás buscando tips para implementar una solución por tu cuenta? ¿O esperas adaptar tu empresa a soluciones genéricas? ¿O estás esperando a gente sofisticada diciéndote que son la solución de lo que no saben que estás necesitando? Ok, este video no es ese tipo de videos. No es un video sobre nosotros, es un video sobre nosotros. Un lugar donde vamos a escucharte a ti y a todo tu equipo. Vamos a preguntarte lo que no esperas y lo que te incomoda, a profundizar hasta donde otros no saben que es necesario llegar. Y esto que encontremos lo vamos a analizar desde muchas perspectivas, a desglosarlo. Lo vamos a armar, desarmar y rearmar hasta que obtengamos un real instrumento de cambio. Uno que logre comenzar una verdadera transformación. Somos un equipo que rediseña, optimiza y potencia la manera de funcionar de tu empresa. ¿Empezamos? Drill Global Business Consulting. Bien. Bueno, espero que les haya gustado el video. La idea es que nos entiendan un poquito más qué hacemos y cómo lo hacemos. Opa, ahí está, pasamos. Bien. Entonces, me gustaría contarles un poco de nosotros, qué hacemos y cómo lo hacemos. Sí, entonces creo que un buen punto de inicio es ver nuestra misión y nuestra visión, comenzando por la visión que buscamos globalizar nuestra forma de trabajar, y nuestra misión es que las personas son el por qué y todo el resto es el cómo. Siempre nos gusta también leer un poco las palabras de nuestro CEO Andrés, nuestro director. Segundo, por favor. Básicamente somos una empresa enfocada en desarrollar soluciones de valor genuino a otras empresas y nos apasiona transformar la manera en la que las personas trabajan para ayudarles a desarrollar su potencial profesional, y buscamos ser la conexión entre dos mundos que durante mucho tiempo no lograron comunicarse, la tecnología y los negocios, para que sea la tecnología quien trabaje para nuestros clientes y no lo contrario. Somos socios estratégicos para lograr esto de varios softwares. Sí, a veces la solución para los problemas de nuestros clientes se requiere de alguna solución tecnológica, y por eso hemos establecido alianzas con softwares world class que nos permiten asesorar e implementar estas tecnologías de forma integral. Algunos de ellos son Monday, HubSpot, Aircall, WebEngage, Service Sparrow, Databox, Google, Scoro, Freshworks y algunos más. Pero ya pasemos a lo que nos compete y hoy vamos a estar viendo qué es Inbound Sales y qué industrias deberían aplicar. Rápidamente pasamos por la agenda que vamos a estar viendo hoy. Para aquellos que se están recién incorporando o no me conocen, mi nombre es Julian Bailey, soy licenciado en Administración y soy consultor en Drew. Pasando a la agenda entonces, vamos a ver algunos conceptos introductorios, luego el rol de representante comercial inbound, el modelo Job to be done, el modelo Exit Criteria, abriendo nuevas conversaciones y cuándo aplicar Inbound Sales. ¿Sí? Vamos a ello entonces. Primero vamos a ver algunos conceptos introductorios. Y empecemos por qué es Inbound. ¿Sí? Estamos hablando de Inbound Sales. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es ese componente Inbound que precede a Sales? Básicamente Inbound es una filosofía empresarial. ¿Sí? El eje que tiene es una forma diferente de pensar, diseñar y hacer negocios. ¿Sí? Es cambiar un poco la concepción que tenemos de ese modelo de venta tradicional para migrar a algo un poco distinto. Y tiene como eje fundamental ayudar de manera genuina a las personas. ¿Sí? Buscamos brindar valor verdadero, y en cada intercambio con nuestros prospectos, con nuestros clientes, realmente entregarles valor. Incluso cuando puede que ellos no comprendan nuestro producto o servicio, o al menos no en el corto plazo. El norte de esta forma de pensar es desarrollar relaciones de valor mutuo orientadas hacia el largo plazo. Sí, ya vamos a ver un poquito más de qué se trata esto, no me quiero adelantar. Pero la realidad es que la venta tradicional ya no funciona. ¿Sí? Ese modelo de vendedor clásico, tradicional, que intenta
tratar de decirnos qué necesitamos, buscar explicar nosotros, empujar de alguna manera, si han escuchado el término empujar en ventas, o en inglés tal vez sea un poco más común que es push. Sí, este modelo tradicional ha ido quedando y de hecho ya está bastante obsoleto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, uno de los principales desencadenantes de la obsolescencia de este modelo de ventas ha sido Google. Bueno, por supuesto, no solamente Google, sino que Google es un ejemplo, pero todos los motores de búsqueda y además toda la riqueza de información que tenemos en la web. ¿Sí? Entonces, tradicionalmente una persona iba a comprar un bien, un servicio, y se acercaba a su comerciante, le consultaba o le mencionaba lo que necesitaba y el comerciante le decía: estos son los modelos que tengo para ofrecerte, este es el tipo de servicio que tengo para ofrecerte, este es el valor, y así funciona. Hoy la realidad es que la gran mayoría de los prospectos, y lo vamos a encontrar, al momento de detectar que tienen una necesidad, lo primero que hacen es googlearlo y entender que están necesitando. No solamente sucede a nivel de servicios de empresas profesionales y productos, sino que muy probablemente, y esto es algo que hayan vivido ustedes, apenas tengo un síntoma médico, lo primero que hago es googlearlo e intentar entender qué me está sucediendo en vez de consultar al médico. Entonces nos encontramos con un prospecto, con un cliente que está muchísimo más informado, muchísimo más informado y que conoce mucho más de la problemática. Entonces, de hecho, las personas hacemos cada vez preguntas más personales a los motores de búsqueda, cada vez más complejas y cada vez más humanas. ¿Esto impacta en el mundo del vendedor? Es una buena pregunta, es una pregunta válida, y la respuesta es que sí, que por supuesto que sí, realmente tiene un impacto altísimo. Estamos lidiando del otro lado con un consumidor, con un prospecto que tiene muchísima más información que antes y que probablemente esté muchísimo más informado de qué necesita, no solamente de qué necesita, sino también de las distintas opciones, de la oferta que hay en el mercado para poder solucionar sus necesidades o solventarlas. Y lo tiene muchísimo más claro que antes. Vamos entonces a fundamentos del inbound. Sí, hemos hablado ya un poquito de qué es inbound, de qué es esa metodología, en qué se basa, cuál es la realidad actual del mercado, cuál es la realidad actual del consumidor. Vamos a ver entonces ahora los fundamentos del inbound. Pausa, perdón, un trago de agua. Muchas gracias, Carla, que me trajo un vaso. Vamos a ver entonces. Como les adelantaba, el comprador hoy está muchísimo más informado que hace algunos años. ¿Sí? La verdad que esta tendencia ha crecido muy, muy rápido. Y como les decía, puede hacer gran parte del trabajo de investigación por su cuenta. Ya no requiere o ya no necesariamente deposita toda su necesidad de información en aquel vendedor, sino que probablemente ya haya investigado, supongamos que quiere comprar un nuevo auto, los distintos modelos que hay en el mercado, cuáles son los beneficios de distintas marcas, qué coeficiente de seguridad tiene cada uno, cuánto consumen en combustible. Sí, probablemente ya tengo una idea bastante más clara y más acertada de qué es lo que necesita. La información técnica, precios, incluso comparaciones genéricas respecto a la competencia, suelen ser públicas en Internet. Sí, esto todos lo sabemos. Y las restricciones entre mercados se hacen cada vez menos tangibles. Es el cliente que elige dónde comprar, a quién comprar y cuándo comprar. ¿Sí? Dependiendo del país donde vivan y qué tan abiertos estén en el mercado internacional, van a notar que ahora es muchísimo más fácil consumir bienes de otras partes del mundo. La logística ha evolucionado también mucho durante los años, con lo cual, y han bajado por ello también los costos de envío. Es mucho más sencillo comprar un producto afuera. Hay distintas plataformas o mercados digitales, y lo mismo sucede cada vez más con los servicios. ¿Sí? Con el advenimiento que hemos tenido de esta pandemia, ha acelerado muchísimo más lo que es la digitalización, ¿sí? o la vida digital, con lo cual no solamente ya veníamos en una tendencia donde era muchísimo más fácil, por ejemplo, contratar un servicio, ya estemos hablando de software, o algún tipo de servicio de consultoría, o cualquier tipo de servicio profesional que podamos prestar a nivel de empresa, que antes tal vez buscamos primero proveedores locales. Ahora se ha normalizado muchísimo más el trabajo digital, con lo cual esto le ha abierto las puertas a muchas empresas a competir de manera internacional, con lo cual, si bien es un contexto de oportunidades, porque ahora yo puedo ofrecer mis productos y servicios al mundo, también la realidad es que la competencia se ha multiplicado por un factor bastante alto. Entonces, sumando que tenemos un cliente que está muchísimo más informado, llega a nosotros más informado, que conoce muchísimo más de su problema y de las posibles soluciones, y que tenemos una competencia mayor, y que ese cliente elige dónde comprar, a quién comprar y cuándo comprar, sí es un escenario que ha cambiado muchísimo si lo comparamos hace
10 años atrás, 20, 30 años atrás, ni hablar, y mientras más atrás en el tiempo nos vayamos, más diametral será esa diferencia. Entonces, durante décadas los vendedores abusaron de su posición de poder, esto es una realidad, estoy seguro que todos lo saben y si no podemos dar un ejemplo, y basaban su trabajo en convencer y persuadir al cliente. Esto es lo que sigue sucediendo hoy en día, ¿sí? Entonces, pensemos en ese operador telefónico que me llama para ofrecerme un cambio de plan. Mi primera sensación, mi primera impresión es levantar la guardia y probablemente o cortarla directamente o hacer una conversación muy, muy rápida y tratar de terminar la llamada. ¿Por qué? Porque yo percibo inmediatamente que está tratando de venderme, ¿sí? Está buscando convencerme, está tratando de persuadirme. Por otra parte, omitir la verdad, distorsionarla y mucho eran prácticas habituales para conseguir lo único importante para un vendedor tradicional, que es vender. ¿Sí? A mí no me importa qué pasa después con el cliente, si el producto le sirvió o no, si el bien le sirvió o no, si el servicio le sirvió o no, sino a mí simplemente me interesa cerrar la venta, cumplir con mi objetivo mensual y nada más. Después veremos qué hacemos. Analicemos esto entonces. Vamos a definir persuasión. Sí, que es la habilidad para influir en una persona para que piense de una determinada manera o haga cierta cosa. El resultado de esto, de décadas de esto, ¿qué fue? Las personas no confían en un vendedor. Como ya les venía adelantando, esto creo que en esto podemos estar todos de acuerdo. ¿Sí? Lo primero que hago es, apenas me quieren venir a vender, no solamente de manera telefónica, sino por internet, también de manera personal. La clásica, no sé si será en sus países, pero en Argentina, estoy viendo, sí, entro de repente a alguna tienda, estoy viendo productos, se acerca un vendedor, sé que viene a venderme y estoy viendo, ¿en qué se traduce esto? No me molestes, no quiero escucharte, quiero tomar mi propia decisión y comprar, o decidir yo y comprar lo que yo quiero comprar. Por supuesto, esas son barreras que se pueden vencer, ¿sí? Entonces, ese perjuicio que tienen algunas personas respecto a un vendedor se puede vencer como, lo vamos a ver, siendo consultivos. Entonces, la realidad es que yo tampoco confío en el vendedor. Ahora definimos confianza. Es la creencia que una persona será capaz y deseará actuar de manera adecuada, y la confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones y los valores del sujeto. Nosotros como profesionales de las ventas, ¿dónde estamos parados? Sí, en un índice de confianza. Recordamos lo que vimos recién. Tenemos confianza respecto de esto. ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Cómo nos ven la gente? ¿Dónde estamos parados? Entonces, si tuvimos que hacer una escala entre algunas profesiones comunes, donde tenemos de repente un vendedor, un oficial de policía, una abogada, un enfermero o un sacerdote, ¿dónde dirían inicialmente que reposa el mayor nivel de confianza? Les doy unos segundos para que mentalmente puedan armar esta escala y vamos a ver cuál es la realidad. ¿Confían más en un abogado? ¿Confían más en un oficial de policía? ¿En un vendedor, un enfermero, en un sacerdote? Por supuesto, cada país tendrá sus pequeñas varianzas, pero es interesante el análisis. Entonces nos vamos a encontrar con que aquella persona en la que más confían es un enfermero, se hicieron en este estudio, luego el oficial de policía, luego un sacerdote, y creo que no estoy spoileándoles nada, por decirlo de alguna manera, cuando les diga que el cuarto es el abogado y el último es el vendedor. ¿Sí? Entonces, años de esto han generado que desconfiemos mucho y muchas veces con razón de esos vendedores. Uno de los puntos más críticos para tomar una decisión compleja es la confianza en la persona que nos asesora. Entonces, pensemos qué distinto es si yo, por ejemplo, voy a comprarme un par de zapatillas. Tengo un vendedor que viene y me quiere convencer de que el par que estoy viendo es el par que debería comprar. Sí, la verdad es que te quedan muy bien, te quedan muy cómodas. ¿Cuáles son algunos indicadores de que esa persona no está intentando entender qué necesito, sino que solamente me quiere vender? Por ejemplo, que su discurso cambia constantemente. Entonces, no, ese par te queda espectacular, perfecto, y te lo voy a decir, sí, la verdad, pero que naranja no es mi color favorito, no tenés razón, no va con tu contextura. Próbate estas. Cómodas, ¿no? Y la verdad que no son lo que estoy buscando. Sí, no es un modelo demasiado cómodo. Entonces, cuando empezamos a ver que en realidad la opinión de ese vendedor fluctúa constantemente,
o intenta convencernos de que ese modelo es el que yo necesito, hablando en este caso de zapatillas, probablemente mi nivel de confianza siga en declive y probablemente no termine comprándole, o si compro, será por una decisión propia y deje de escucharlo, le pido por favor me deje decir emisor. Ahora pensemos qué distinto sería si veo que el vendedor ve que estoy buscando zapatillas, se me acerca, yo por supuesto con la guardia alta, intento decirle que solamente estoy mirando, pero de repente empieza a asesorar, me empieza a preguntar, bueno, ¿para qué estás buscando las zapatillas? ¿Es para deporte? ¿Es para simplemente la vida cotidiana? Che, y si es para deporte, ¿qué tipo de deporte haces? X deporte. Hago fútbol, por ejemplo. Bueno, ¿y ese fútbol cuántas veces por semana? ¿Lo haces de manera competitiva o no? Te pregunto esto porque, si bien este modelo es un poco más caro, son bastante más resistentes, están pensadas para un uso de unas 2 o 3 veces por semana. Entonces, si realmente veo que ese vendedor tiene interés en mí, tiene interés en mis necesidades y que realmente está tratando de ayudarme y brindarme valor, muy probablemente lo escuche. Y no solamente lo voy a escuchar y probablemente le termine comprando si el producto se adapta a lo que yo estoy buscando, sino que en ocasiones futuras no solamente lo recomiende a mis conocidos, a mis amigos, sino que cuando vuelva a comprar o necesito nuevamente zapatillas, lo voy a buscar específicamente a él. ¿Sí? Entonces, así se desarrolla la confianza. No nos olvidemos entonces que vamos a tener probablemente una barrera inicial de desconfianza, pero que podemos sobreponernos a ello. Entonces, una pregunta interesante, ¿te operarías con un médico poco confiable? Creo que la respuesta universal va a ser que no, que definitivamente no. Yo no jamás pondría mi salud en las manos de un profesional mediocre poco confiable. Yo tampoco. Entonces, pasemos al rol del representante comercial. Es importante acá migrar un poco la óptica de, o el entendimiento de lo que es un vendedor, ¿sí? Entonces intentar migrar un poco más, o del todo en realidad, a ser un consultor, ¿sí? Entender realmente los desafíos del cliente, entender sus necesidades, dónde está hoy y qué necesita hoy y qué necesita futuro, y realmente entender si nuestra oferta, ¿sí? Nuestra propuesta de valor, tanto bienes y servicios, se adapta a lo que él está buscando o no. Entonces, hablemos de cuál es el rol del representante comercial. La piedra angular para ser realmente consultivo, y de esto, o en torno a esto, y no solamente esto, hay más conceptos que están atados a lo que es inbound sales. Probablemente han escuchado hablar de inbound marketing y ya dijimos que inbound en realidad es una filosofía, pero la esencia de inbound sales es ser consultivo, es entender que antes de vender necesitamos escuchar. Es decir, retrotraigámonos a ese ejemplo de esa persona que se le acerca un vendedor de zapatillas. Entonces, qué importante era en ese ejemplo escuchar, entender las necesidades del cliente y luego poder asesorar. Tal vez la respuesta sea, mira, no tenemos este tipo de zapatillas para vos. Pero ¿qué nivel de confianza desarrollo yo con una persona que podía venderme y no lo hizo? Probablemente cuando tenga otra necesidad de zapatillas lo vuelvo a buscar a él. Por otra parte, las ventas de alto nivel se logran cuando logramos comprender en detalle la realidad de nuestro prospecto y la naturaleza de sus desafíos. Pero para lograr los primeros 2 puntos necesitamos derribar una enorme barrera, que es no intento venderte nada, ¿sí? Yo intento ayudarte. Más allá de que luego ustedes pueden tener objetivos comerciales, de cierres de ventas, mensuales, de trimestre o lo que sea, no debe ser mi actitud y no debe ser como yo inicialmente o durante todo el proceso encaro un proceso comercial. ¿Sí? La idea, como les decía, es ser consultivo, realmente lograr entender las necesidades del cliente, lograr entender en qué etapa del viaje del consumidor se encuentra y poder ayudarlo y guiarlo por ese proceso para entender si nuestra oferta de valor, nuestra oferta de bienes y servicios es un match, hace un buen fit con lo que esa persona, con lo que esa empresa necesita. ¿Sí? Entonces, primordialmente no intento venderte nada, realmente quiero ayudarte y que sea genuino. ¿Sí? Porque entonces, la realidad es que trabajando de esta manera y con esta metodología es como eventualmente voy a lograr generar, ¿sí?, actividad comercial y voy a lograr cumplir con mis objetivos. Entonces, la mejor manera de construir confianza se basa en entregar valor genuino, ¿sí?, de manera desinteresada. Te ayudo porque quiero ayudarte. Recordemos, en cada interacción brindar valor. No todo prospecto calificado que llega a nuestra puerta debe salir necesariamente con un ticket cerrado, al menos no hoy. ¿Sí? Nuevamente en ese ejemplo de las zapatillas. Tal vez no es importante venderle ese par de zapatillas hoy porque realmente no le sirven, sino esa relación que voy a lograr generar y que probablemente
me reditúe futuro. Sí, estamos haciendo un ejemplo un poco reductivo respecto a las zapatillas. También tenemos que estamos hablando en líneas generales y los focos de estos seminarios, estamos hablando del ámbito empresarial, pero creo que ejemplos sencillos a veces ayudan a entender una realidad compleja. En todo momento debemos recordar que estamos buscando deliberadamente desarrollar una relación a largo plazo. ¿Sí? Eso es lo más importante. Si han estado en el mundo de las ventas, en el mundo comercial hace un tiempo, probablemente ya sepan, ¿sí?, que el esfuerzo o el costo de adquisición de un cliente nuevo es bastante alto comparado con cuánto me sale lograr desarrollar una relación comercial y generar nuevos negocios con clientes que ya he conseguido. ¿Sí? La confianza es muchísimo mayor si hemos hecho un buen trabajo y el costo de obtenerlo es muchísimo menor. Estamos hablando no solamente en dinero, sino que también probablemente en esfuerzo. Entonces, preferimos ganar un cliente que cerrar una venta. Y punto. Aún si esto implica perder una venta. Hoy. Entonces, tal vez perder una venta hoy sea la estrategia correcta. ¿Qué piensas que va a suceder si yo logro cerrar una venta que o no puedo entregar o no logra satisfacer como debieran las necesidades del cliente? ¿Qué piensas que va a suceder con ese cliente? ¿Sí? Han probablemente escuchado hablar de la palabra evangelizador, de aquella persona que habla maravillas y básicamente se transforma en un evangelista de la empresa que le brinda una buena solución. Bueno, lo mismo ocurre y por supuesto, y en una escala muchísimo mayor, aquellas personas, aquellas empresas que han tenido una mala experiencia con otro vendedor, con otra empresa, con otro proveedor. Entonces, aunque cerremos esa venta hoy, probablemente es un puente que hayamos quemado si no logramos entender y no le brindamos valor genuino a esa empresa, a esa persona. Entonces, pensemos en un ejemplo que ilustra el siguiente punto del que vamos a hablar. Venimos manejando, sí, por una ruta, por una autovía, por lo que sea, por algún tipo de camino, y vemos al costado una persona que está en esta situación, cuyo auto al parecer no está funcionando, ¿sí? Y tenemos dos escenarios o al menos dos alternativas de qué podríamos hacer. Puedo frenar e intentar ayudarlo, ¿sí?, o seguir mi camino e ignorarlo. Incluso si intento ayudarlo, puede que no tenga la solución, pero realmente lo intenté, desinteresadamente intenté entender qué te está sucediendo, cuál es tu problema y ver cómo te puedo ayudar, o tal vez en el mejor de los casos puedo ayudarte. ¿Sí? Entonces sumamos que nos bajamos y seguimos nuestro camino, logramos ayudarlo o no y seguimos. Ahora, tenemos esos dos escenarios, frena ayudarlo o no frena ayudarlo. Supongamos que algunos kilómetros más adelante, ahora es mi auto el que se descompone. Y esta persona, ¿sí?, que tenía su auto descompuesto antes, pudo seguir y nos ve en el camino a nosotros frenados. Y planteando estos dos escenarios en el que nos detuvimos a ayudarlo y el otro en que no, ¿en cuál creen que es más probable que esta persona se detenga y me ayude a mí? Creo que la respuesta es bastante obvia. Es en el caso de que probablemente lo hemos ayudado, por supuesto. Eso no quiere decir, sí, por supuesto habrán visto el paralelismo o el ejemplo que estamos dando respecto de la reciprocidad en las ventas, pero las posibilidades de que una persona luego me ayude a mí, si yo he logrado ayudarla a ella, o realmente brindarle una solución de valor, son más altas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De reciprocidad, que es la acción que motiva a corresponder de forma mutua a una persona con otra, dar y recibir con límites. Entonces, hemos entendido un poco, hemos definido digamos, de qué hablamos cuando hablamos de inbound, qué es la metodología, cuál debería ser el rol del representante comercial, pasar de vendedor a consultor, por qué ese modelo tradicional ya no funciona, por qué no deberíamos seguirlo, algunos conceptos, hemos hablado de reciprocidad, pero ahora pasemos a una regla de oro. 2 oídos, 1 boca. Es un poco simplista, pero en definitiva estamos diciendo que deberíamos estar escuchando el doble de lo que hablamos. Y probablemente más. ¿Sí? Realmente probablemente más. Recordemos que cuando estoy enfrente de un cliente potencial, o un cliente actual, o un prospecto, si mi objetivo es, como venimos diciendo, ser consultivo respecto de la venta y realmente entender qué necesita el cliente, qué está atravesando, cuáles son sus desafíos hoy, a dónde quiere llegar, y si puedo ayudarlo en ese intermedio, lo que tengo que hacer es escuchar. ¿Sí? Entonces, probablemente algunos vendedores un poco tradicionales, lo primero que van a hacer es contarles, bueno, mi nombre es Julián y yo me dedico a la venta de X y XX, o trabajamos de esta manera ZAY,
estos son nuestros servicios, estos son nuestros casos de éxito, podés verlo en esta página, realmente ayudamos muchísimo, nuestra solución que tenemos es muchísimo mejor que la del resto, o mi producto, mi software, mi servicio destaca de esta manera. Ya empezamos mal. Sí, ya empezamos mal, porque estamos buscando entender lo que el cliente necesita. Entonces, ni siquiera sabemos en qué estadio del viaje del consumidor se encuentra ese prospecto o ese cliente. No lo tenemos en esta presentación, pero bueno, ya que lo he mencionado 2 veces, vamos a hablar de ello. Estamos hablando del viaje del consumidor. De nuevo, simplificando bastante, puede estar en una etapa de descubrimiento, ¿sí? Donde está analizando o empezando a descubrir que tiene un problema, de consideración, que es, ok, detecté que tengo un problema, detecté que tengo una necesidad, ¿cómo puedo solucionarlo? ¿Cómo puedo resolverlo? Y finalmente una instancia de decisión donde esa persona ya está lista para tomar una decisión del abanico de posibilidades que existen para solucionar su problemática. Entonces, si yo lo primero que hago es hablar sin escuchar, ni siquiera sé lo que el cliente necesita. Y eso es un problema. Es un problema no solamente porque no sabemos si nuestra solución se alinea con lo que esa persona necesita, sino que tal vez probablemente estemos dejando en la mesa algunas oportunidades donde podríamos ayudarlo más. ¿Sí? A mí nos sucede que muchas veces algunos prospectos, algunos clientes vienen con o buscando X solución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo un poco burdo, pero, y no es el caso, pero supongamos que soy un vendedor de autos y viene alguien queriendo comprarme una coupé, un auto muy rápido. Yo podría vendérsela, pero si tal vez me freno a entender un poco mejor por qué quiero un auto rápido, y tal vez me dice, mira, necesito llevar, digamos, tengo un espacio muy chico entre que tengo que entrar al trabajo y dejar a mis hijos en el colegio, con lo cual necesito un auto rápido que me permita llevarlo. Ahora, ¿me va a permitir hacerlo? Probablemente sí, pero también me surgen algunas preguntas, como por ejemplo, bueno, ¿cuántos hijos tenés? Tengo 7. Bueno, entonces, sí, la coupé te va a llevar rápido, pero no te entran 7 chicos en una coupé. Entonces, tal vez tu necesidad sea otra. Tal vez puedas, no sé, contratar un servicio de transporte escolar, o tal vez tengas que salir antes de tu casa, o tal vez tengas que comprar un auto más grande, pero la realidad es que si yo lo único que hago es quedarme con lo que inicial el prospecto me dice, probablemente no logre brindarle valor genuino, no logre brindarle una solución que realmente ataque y resuelva su problema. Entonces, por eso es tan importante escuchar, porque tal vez haya también algunas otras oportunidades que estemos dejando arriba de la mesa, y realmente, como les digo, siempre nuestro objetivo, nuestro norte debería ser entender qué necesita la otra persona y ver si puedo ayudar. Entonces, 2 oídos, una boca, escuchemos por lo menos el doble de lo que hablamos. Primero escuchemos qué tiene para decir el cliente, qué necesita, exploremos eso, y en el momento oportuno, en el momento adecuado, hablemos y le contamos un poquito más de qué hacemos. Una vez que hemos entendido, si podemos ayudar. ¿Sí? En paréntesis. Esto no solamente es importante para entender si puedo ayudarte y esta metodología es realmente útil, sino que además esto me posiciona como experto. Me posiciona de otra manera, ¿sí? No como un vendedor, sino más orientado a un consultor. Bien, un segundito. Veamos un poco entonces ahora herramientas del inbound sales. ¿Sí? Existen algunas herramientas de inbound que nos permiten construir confianza de manera temprana con nuestro prospecto. Algunas de ellas son, por ejemplo, desafiar a nuestro prospecto. ¿Y por qué necesitas eso? Entonces, en ese ejemplo de que esa persona estaba interesada en comprar una coupé, bueno, pero ¿por qué necesitas una coupé? ¿Estás seguro? Me parece que no. La verdad que probablemente no se esperaba esa persona que yo le diga, mira, creo que no necesitas esta coupé que sale 100, sino este auto familiar que sale 50. Che, pero ¿por qué esta persona, que en teoría es un vendedor, me quiere vender menos? Porque no está buscando venderme, está buscando ayudarme. Entonces, desafiar a nuestro prospecto es una herramienta útil. Hacer antiventas, de nuevo muy relacionado con esta parte de desafío, en realidad uní ambas, pero ¿consideraste resolverlo con X y tus recursos actuales? No hablar de un precio antes de tiempo. Sí, es un error hablar de precio si no hemos comprendido las necesidades del prospecto, si no hemos entendido si estamos alineados en nuestra oferta de valor y realmente podemos ayudarlo. O sea, ¿por qué hablaríamos de precio al principio si ni siquiera sabemos si esto es la solución adecuada para vos?
No tiene ningún tipo de sentido. La realidad es que, hablando de precio, probablemente las primeras palabras que le vengan a la cabeza es barato caro, pero barato caro son términos relativos y no son para nada absolutos, porque barato caro debería ser una comparación entre el valor que me brindan. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las zapatillas. $100 por una zapatilla, ¿es barato o caro? Realmente depende. Y $1, ¿es barato o caro por un par de zapatillas? Probablemente la inclinación sería a decir es barato, pero si esas zapatillas se rompen el primer día que las uso, y probablemente me hayan salido caros. Y esas zapatillas de $100 me van a durar, bueno, no pongamos el ejemplo de zapatillas, pensemos en zapatos industriales. Me van a durar 5, 10, 20 años, $100. Entonces, ¿es realmente caro? Empieza a cambiar un poco. ¿Sí? Entonces, cuando lo ponemos en contexto del valor que brindan, la respuesta de barato caro es distinta. Por eso entonces, hablar de precio antes de tiempo, antes de entender las necesidades del cliente y sin tener esa posibilidad de comparar, es un error. Entonces, ¿entendemos a detalle el problema del prospecto? ¿Él lo entiende? Tal vez yo lo entienda, pero estoy seguro que esa persona realmente comprende la complejidad y la profundidad de su desafío, de su problema. ¿Está preparada para hablar de dinero? Tal vez no. Y de acá se desprenden muchas cuestiones, como por ejemplo, ¿estoy hablando con la persona correcta o no? Vamos a verlo. Entonces, supongamos que, y este es un ejemplo bastante divertido, volviendo al tema de los doctores, nos encontramos con el mejor cirujano de corazón del mundo. No tengo ningún tipo de duda, he hecho mi investigación, he visto reseñas, realmente es el mejor, tiene una tasa de éxito altísima. Yo tengo un problema diagnosticado de corazón, con lo cual me presento a este médico, llego a la oficina y ese doctor me dice, vi tu expediente, tenés el problema, pasa que te operamos ahora. ¿Cuál va a ser su reacción? Y probablemente un poco de aprehensión, probablemente les dé un poco de pausa. ¿Sí? Entonces, si apenas entro al consultorio, ese médico me dice, pase por aquí que lo vamos a operar, probablemente mi respuesta sea no, de ninguna manera. Che, pero ¿no tenés este problema de corazón? Sí. ¿Y no estamos de acuerdo que soy el mejor médico? Sí. ¿Y entonces por qué no te querés operar ahora? Bueno, es importante entonces también escuchar a la otra persona. Nosotros vendemos por valor, no vendemos por precio, ¿sí? Entonces un poco, o bastante de la metodología de Inbound está, o de Inbound Sales está enfocada en esto, de que a mí no me importa que me elijas por el precio, no me importa porque me elijas por ser el más barato o el más caro, sino realmente porque soy el que te brinda mayor valor de todas las opciones. Vamos a explorar entonces ahora dos modelos más, bueno, los primeros dos modelos que vamos a estar viendo, por lo menos para este seminario. Vamos a ver el modelo Job to be done y también vamos a ver el modelo de Exit Criteria. Arranquemos por el modelo Job to be done. Entonces, en esto de la importancia es entender qué necesita mi prospecto, qué necesitan mis clientes potenciales o mis clientes actuales, no es solamente en las interrelaciones que tengo uno a uno cuando estoy enfrente conversando de manera directa con ellos, sino que también es importante pensar antes de hablar y para todos mis clientes potenciales, ¿en qué está pasando hoy en el mundo de mis prospectos? Que ocasionará que dentro de 12 meses o 24 meses o 36 meses, pensando de manera estratégica, que necesitan adquirir nuestros productos. Entonces, el modelo Job to be done que plantea que los atributos personales del individuo poco tienen que ver con su decisión de compra, sino existe una correlación directa entre ellos. No porque una persona sea más alta o más baja en el medio empresarial, o sea moreno de cabello, o rubio, o cualquier tipo de condición va a influir directamente en su decisión de compra. Por otra parte, nadie quiere comprar nuestros productos y servicios. Podemos pensar y estaríamos cometiendo el error de que eso es lo que están buscando, y en algunos casos estamos entrando un poco en el concepto de qué es una necesidad, de dónde viene, pero la realidad es que quieren resolver su problema. No me importa si lo haces de la manera A, de la manera B o de la manera C, yo quiero que lo resuelvas. En el entendimiento de, con la comprensión amplia de lo que es un problema. Entonces tal vez ustedes me digan, no sé, pero yo realmente quería ese teléfono que me compré. Y muy probablemente corran por detrás otras necesidades de validación o de posicionamiento social o muchas otras cuestiones más que están asociadas a un problema, en este caso, entre comillas, que me interesan resolver. No me interesa específicamente el celular, sino lo que el celular me genera a mí, lo que el celular me permite. Entonces, haciendo el paralelismo entre esto y el mundo de los negocios y las posibles soluciones o
en cuanto a bienes y servicios que yo ofrezco, la realidad es que no les interesa mi producto, no les interesa mi servicio, sino que quieren resolver su problema. Entonces, supongamos que tenemos una empresa que está teniendo desafíos a, no sé, en cuanto a su gestión de proyectos. Entonces, ¿es correcto pensar que esa empresa o que esa persona esté interesada en ese software que ofrezco yo para gestión de proyectos o en mi consultoría? No, lo que quieren en realidad es resolver su problema, no lo quieren tener más. Entonces, eso es lo que les está importando. Y estos puntos son especialmente ciertos en el mundo del B2B, es decir, el mundo de business to business, de negocio a negocio, donde los factores que motivan la compra pueden ser completamente distintos al mundo B2C. ¿Sí? Es la venta de negocio a cliente. ¿Esto quiere decir que la metodología de inbound sales no sea aplicable al mundo B2C? No. Recuerden ese ejemplo de que si yo tengo un vendedor de zapatillas que es consultivo, probablemente me vea más inclinado a escucharlo y a creerle y eventualmente a comprarle que si no. Pero está pensada y es más útil, y ya vamos a ver un poquito de eso, en aquellos negocios, en aquellas oportunidades, en aquellas situaciones donde la venta es considerada. Sí, lleva un periodo un poco más amplio, es decir, no se hace en el momento, necesitamos estudiarla, pensarla, considerarla, lleva tiempo y probablemente haya una mayor atribución a nuestros esfuerzos, es decir, que estemos hablando de negocios potenciales un poco más grandes. Nuestro prospecto no está interesado en nuestros productos, aún incluso cuando pide un determinado producto, esto que les decía, sino que está buscando soluciones. Su interés por una determinada solución está sesgado por el problema que quiere resolver y es allí donde necesitamos profundizar. De nuevo, recordemos ese ejemplo donde estaba buscando esa persona comprarme un auto deportivo, una coupé, porque quería llegar rápido, pero no era la verdadera solución a sus problemas, a sus necesidades, a sus desafíos. ¿Sí? Entonces es ahí donde nosotros necesitamos profundizar y realmente entender qué es lo que lo motive, qué es lo que necesita para ver si podemos realmente brindarles valor. Y ahora lo peor que uno puede hacer como consultor es dar por sentado que el prospecto comprende íntegramente su problema y que sabe lo que quiere. Es decir, no solamente es el error pensar que nosotros lo comprendimos desde el principio a la perfección, sino también que esa persona lo comprende íntegramente. Son muchos los casos en los que nos sucede que tal vez podemos dar por sentado que esa persona entiende que la solución de su problema es un, no sé, supongamos, un CRM. Sí, entonces el CRM va a venir, para aquellos que no lo conocen, básicamente un CRM es un software, una herramienta digital que es por excelencia que me permite manejar mis relaciones con los clientes, con mis prospectos. Entonces me puedo encontrar, o me sucede que me encuentro con el caso de que vienen buscando eso, pero la realidad es que ni siquiera tienen un departamento comercial, ni siquiera tienen procesos, no tienen un equipo comercial. O si lo tienen, están desorganizados, no trabajan claro, no tienen métricas, no tienen objetivos, no tienen una estrategia y no tienen un plan. Pero piensan que el CRM les va a poder solucionar esto. La realidad es que no es el caso. Tenemos problemas de fondo que necesitan ser resueltos. Entonces, es un error desde el principio asumir que nuestro prospecto entiende cuál es su problema y cuál es la solución que ataca su problema. Y yo podría venderle esa solución, ese producto, ese servicio, ese software al cliente, pero las personas no son tontas. Entonces van a implementar esa solución y se van a dar cuenta que no resuelve su problema, van a volver de acá a 2, 4, 6 meses, un año con el mismo problema y ahora el problema lo tenemos nosotros. Lo tenemos nosotros y vuelve porque no lo hemos asesorado como correspondía, no le hemos brindado una verdadera solución a su problema y más lo tenemos si esa persona no vuelve porque si yo estoy como parte de, no sé, ya sea soy un gerente comercial o un director comercial, tengo cero feedback de que mi equipo está trabajando mal y probablemente, como les decía, esa persona sea un evangelizador negativo hacia mi empresa, hacia mi producto, a mi solución, y cada oportunidad que tenga les va a mencionar a todas las personas que conocen el mundo empresarial y no empresarial también, de que nosotros le vendimos una solución que no solucionó su problema. Entonces, recordemos, seamos consultivos, preguntemos, entendamos el problema y busquemos alinearnos y ofrecer soluciones que realmente lo logren resolver. ¿Sí? Entonces, no cometamos el error de pensar de que el prospecto conoce o comprende íntegramente su problema y que sabe lo que quiere. Hago un paréntesis.
¿Esto quiere decir que mis prospectos son tontos, que mis clientes son tontos? Para nada. ¿Sí? Hay falta de información, a veces no saben cuáles son las opciones en el mercado. ¿Sí? Les dijeron que esta era una solución y alguien los engañó. Pueden ser muchísimas cosas que estén sucediendo. ¿Sí? No, tampoco cometamos el error de subestimar, y vuelvo, a nuestros clientes. No asumamos que lo comprende íntegramente, no asumamos que sabe lo que necesita y lo que quiere, pero tampoco lo subestimemos. Entonces, ¿quiénes son nuestros verdaderos competidores? Una vez que comprendemos, también por esto es muy importante, cuáles son las razones por las cuales realmente nos eligen nuestros prospectos, nuestros clientes, podemos elegir qué prospectos perseguir y cuáles no. Entendemos cuál es el abanico de soluciones a los problemas que un cliente potencial, que un prospecto, que mi cliente actual tiene para ese mismo problema, la misma solución. Entonces, si yo lo único que estoy pensando es que, volvemos al ejemplo de CRM, la única forma de solucionar el problema es con un CRM, entonces voy a ver mi competencia solamente como los CRM que están en el mercado. Pero tal vez estoy compitiendo con algunas otras alternativas, con algunas otras opciones para solucionar ese problema que no había contemplado. Entonces, entender cuál es la raíz de la necesidad me ayuda no solamente a ayudar mejor a mi cliente, sino también a entender con quién puede estar compitiendo. Un ejemplo que le ilustra de manera bastante sencilla y rápida es, supongamos que soy una agencia de viajes, que se han visto bastante golpeadas por la pandemia, pero supongamos que nos retrotraemos a periodos anteriores a esto, 2 o 3 años atrás, y podrían pensar que sus competidores son otras agencias de viajes. Y nada más. Pero la realidad es que no. Muchas veces las personas deciden, por ejemplo, no tomarse un año de vacaciones y destinar ese dinero a construir una pileta. Porque su necesidad no era tomarse unas vacaciones a un destino específico y viajar, sino que su necesidad era de esparcimiento. Con lo cual, entonces, si soy agencia, ¿sí?, de turismo, tal vez esté compitiendo también con aquellas empresas que se dedican a construir piletas. Y si no pienso de esta manera, jamás lo voy a tener identificado y jamás voy a poder tomar acciones correctivas para poder enfrentar esta situación. Entonces, una vez que comprendemos, recapitulando, las razones por las cuales realmente nos eligen y podemos elegir qué prospectos perseguir y cuáles no, y de acuerdo al trabajo que nuestro prospecto quiere resolver, estará dispuesto a pagar un valor acorde. Entonces, ¿conocemos realmente por qué una empresa nos escoge? ¿Qué tipo de valor estamos brindando? Hasta ahí el modelo Job to be done. Vamos a pasar entonces al modelo del Exit Criteria. El modelo del Exit Criteria, los procesos de compra considerados típicamente pueden ser divididos en etapas clave, que pueden coincidir en mayor o menor medida en caso a caso. El modelo del Exit Criteria apunta a tener bajo el radar cuáles son los hitos clave que deben ocurrir para entender que hemos logrado un avance en la siguiente fase, y en este caso estamos hablando del proceso comercial. Y a medida que estos puntos se cumplen, tendrá sentido mover al prospecto a conversaciones de mayor involucramiento sin tener riesgo de ir demasiado rápido. Entonces, ¿recuerdan que habíamos visto que es un error hablar primero de precio? Bueno, esto no quiere decir que no tenemos que hablar nunca de precio, pero probablemente, y lo empecemos a notar a medida que estemos trabajando dentro de nuestra oferta de valor, dentro de nuestro modelo de negocio y trabajando con nuestros clientes, que probablemente nuestro ciclo comercial tenga ciertas etapas o hitos clave que puedo ir identificando y ir marcando. Es importante conocerlas, es importante identificarlas. Entonces, a medida que voy avanzando con mi prospecto en la conversación, probablemente vaya avanzando de etapa a etapa, ¿sí?, y estas etapas tengan similitudes o características comunes que me permiten también entender en qué momento o en qué etapa del ciclo comercial estoy y cuáles deberían ser mis acciones a partir de aquí. Entonces, probablemente tengo una etapa de exploración donde converse con ese prospecto y entienda qué necesita, cuáles son sus desafíos, y probablemente luego sigamos una etapa donde le comente un poco de qué hacemos nosotros e intentemos entender si esos desafíos que tiene se alinean con lo que nosotros ofrecemos, y probablemente luego ya empecemos a hablar de soluciones específicas, y una vez que estemos alineados y hemos seguido ese proceso y las distintas etapas o los hitos clave, podemos hablar de precio y de una propuesta de trabajo formal, y si decidimos luego negociamos, y si empezamos a trabajar. Entonces, esos hitos existen y es importante no saltearlos. ¿Sí? Entonces, probablemente si hablamos de precio al principio de la conversación, eso es un error porque no hemos entendido las necesidades del prospecto, no hemos entendido si nuestra oferta de valor se alinea
o no, y si tendría sentido hablar de precio. Entonces, como dijimos, caro o barato son términos relativos, con lo cual hablar de precio al principio sería un error. Entonces, yendo demasiado rápido, esto también puede ocasionar problemas y puede realmente perder un cliente. ¿Cómo implementarlo? Entonces, tenemos que definir claramente las etapas del pipeline. Cada uno probablemente tendrá etapas distintas. De nuevo, eso no quiere decir que las etapas del pipeline sean rígidas. No es tan sencillo como decir, esto nos va a llevar una reunión y luego 15 días y luego 5 días acá. Probablemente distintas o distintos clientes tengan tiempos distintos, con lo cual también es importante ser flexible. Pero un marco referencial, un modelo, un esquema, una planificación nos ayuda a entender el deber ser, ¿sí? De las cosas, en este caso de nuestro proceso comercial, como usualmente suele ser, nos permite medir, ¿sí? Y me permite identificar desviaciones. Algunas desviaciones deberé corregirlas y algunas desviaciones tal vez no, porque sean específicas de una oportunidad puntual, o tal vez me dé cuenta que debo cambiar la estructura de mi pipeline. Pero en definitiva, definimos las etapas del pipeline, determinamos los criterios de salida de cada etapa o hito clave. ¿De qué estamos hablando? De hitos de salida. Son básicamente los exit criteria que hacen que salgamos de una etapa y avancemos a la siguiente. Orientar el proceso comercial a la construcción de esos hitos. Ajustar el proceso caso a caso para asegurarnos del cumplimiento y avanzar al prospecto por el funnel o por mi embudo, ¿sí? De manera ordenada, paulatina y respetando esta fase que hemos definido. ¿No estás seguro de invertir tu tiempo en un lead? Es una pregunta válida, es una duda válida. ¿Sí? La verdad es que no todos mis prospectos están calificados, no todos están listos para avanzar a través de mi funnel, avanzar a través de mi embudo. Puede que se encuentren en una etapa del viaje del consumidor de descubrimiento, todavía no están listos para ver las opciones que tenemos. Entonces, otra vez no, tal vez no están calificados respecto a mi target, a mi cliente ideal, a mi buyer persona, a varias cuestiones que uso yo para modelar cuál es mi cliente ideal a cuál debo apuntar. O tal vez estamos alejados en temas de presupuestos, o de tiempos de implementación, o de cualidades del producto, o del servicio, o depende en la industria que trabajen ustedes. Entonces, no los descartemos, pero puede surgir esa duda de, che, ¿debería invertir ese tiempo en un lead o no? ¿Tiene sentido? Porque la verdad es que mi tiempo es valioso, ¿sí? Mi tiempo como consultor eh, es valioso porque es tiempo que no le estoy dedicando a otras oportunidades, a otros clientes que necesitan mi ayuda. Entonces, por supuesto que es importante no desperdiciarlo, es importante protegerlo, pero no siempre estamos seguros si lo estamos desperdiciando tiempo o no. Entonces, un recurso bastante interesante, bastante útil es dejarle tarea a ese prospecto, a ese lead, y revisar si lo cumple. Entonces, supongamos que yo necesito para avanzar a mi siguiente hito o etapa de ese proceso que estamos hablando, que el cliente tenga claro cuáles son sus costos de adquisición de nuevos clientes. ¿Cuál es el lifetime value del cliente o el valor en toda la vida del cliente? Es decir, todo el tiempo que pasa con nosotros, cantidad de veces que nos hace recompras, o, por ejemplo, pueden ser objetivos comerciales u objetivos de mejora a nivel del área de compras o lo que fuere. Entonces, como yo necesito esa información, bueno, se lo dejo como tarea. Entonces voy a necesitar que me completes y me recabes esta información y que armes este modelo, y a partir de ahí, cuando me lo manden, nos reunimos. Entonces, se van a sorprender. Muchas veces leads que pensamos que no están calificados van a responder rapidísimo esa tarea, entre comillas, que le hemos dejado, y algunos que pensamos que sí lo estaban, no. Entonces, es bastante útil porque si yo quiero ayudarte y necesito esto, pero vos ni siquiera tenés la voluntad para hacerlo, y probablemente no estés listo. Tal vez estés más al futuro, tal vez no, pero es importante para el hoy entender eso. Entonces es una herramienta bastante útil que les recomiendo que lo prueben. Siguiendo, ¿cuáles son los aspectos clave que tenemos que identificar? Objeciones explícitas o implícitas. Si sentimos que hay una objeción dentro del proceso comercial, nunca la dejemos arriba de la mesa. No intentemos hacer de cuenta que no existe, avasallarlo y seguir avanzando, porque eso probablemente, casi seguro, va eventualmente o levantar objeciones o frenar el proceso. Entonces, estemos atentos. Si hay, sobre todo, una objeción implícita, pero más si es explícita, identifiquémosla, respondámosla y vemos si podemos avanzar o no. Esa objeción puede ser válida, puede no ser válida, pero recordemos que yo no estoy buscando venderte a toda costa. Sí, realmente quiero brindarte valor, quiero ayudarte solo si puedo, quiero que trabajemos juntos solo si
va a ser beneficioso para vos. Entonces, dejar una objeción en la mesa en ansias de cerrar una venta, si lo siguen haciendo luego de este webinar o este seminario, no han entendido nada, por favor no lo hagan, les va a traer problemas. Realmente buscamos ayudar al cliente, entonces dejar una objeción por cerrar una venta es no pensar en generar un cliente a largo plazo. No sirve. Nos va a traer todos los problemas que ya hemos hablado. Si hay falta de compromiso, esto que hemos hablado de dejarle tarea ayuda bastante para identificarla. Si hay faltas de comprensión, ¿realmente entendí yo bien la necesidad de mi prospecto? ¿Realmente el prospecto entendió bien la naturaleza de su problema? ¿De las posibles soluciones? ¿De los resultados esperables? ¿Sí? Entonces, eso hace al modelo del Exit Criteria. Básicamente, cómo salimos de cada una de las etapas de ese proceso comercial y avanzamos a la siguiente. Bien. Vamos a ver, entonces, abriendo nuevas conversaciones. Cuando intento abrir una conversación nueva con un prospecto, ¿sí? Ya sea que esté prospectando o que sea un lead calificado que he recibido por varias vías, ya sea que lo generó marketing o un BDR salió a buscarlo o, bueno, las distintas maneras que yo tengo para obtener nuevos prospectos, yo debería poder, antes de hablarle, ser capaz de responder 3 preguntas. La primera es, ¿por qué vos? ¿Por qué me estoy contactando con vos? ¿Sí? Entonces esto es el job to be done. ¿Por qué yo? ¿Cómo te puedo ayudar yo? Debería tener claro entonces, ¿por qué vos? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu desafío? ¿Por qué decidí ponerme en contacto? ¿Por qué te escribo yo? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo he trabajado antes con otras empresas? ¿Por qué creo que realmente podría brindarte valor? ¿Y por qué ahora? ¿Qué situacional? ¿Por qué decidí escribirte en este momento? Y pueden ser distintos gatillos. Y dependiendo de dónde venga ese prospecto, van a haber distintos gatillos, pero podría ser desde que o te interesaste en un artículo de nuestro sitio web, o completaste un formulario, o te creaste una cuenta en X software, o pediste hablar con un agente comercial para, no sé, que te cotice un colchón a medida. Bueno, va a depender de la industria, pero, o incluso si estuviste prospectando desde cero, podría ser, no sé, me enteré en las noticias que están desembarcando en este país y como empresa y probablemente necesiten organizarse o ciertos recursos. Bueno, va a depender, por supuesto, del cómo te podemos ayudar nosotros y cuál es el por qué tú, pero ese por qué ahora es ese evento gatillo de por qué te estoy escribiendo, de por qué te estoy llamando, de por qué me estoy poniendo en contacto. Esta lógica es transversal a cualquier conversación inbound que busquemos generar, ya sea vía correo, vía LinkedIn, vía llamada por teléfono, en una conversación cara a cara, por ejemplo en eventos comerciales, que ahora por supuesto, como sabemos por la pandemia, son cada vez menos, pero están resurgiendo. Sí, pero cualquiera sea la interacción que esté teniendo con el cliente, cualquier sea el medio, habrá otros, puede que ustedes tengan los propios. Si estamos mandando un correo, y acá entramos en algunos tips interesantes, entonces, ¿qué me puede ayudar a abrir una conversación? Un asunto de correo llamativo es bastante útil, que sea creativo suma mucho, tiene que tener una parte del por qué vos, de por qué te estoy escribiendo, y tiene que llamar la atención. Debe generar curiosidad. La realidad es que no importa qué tan bueno sea el mensaje que esté en el cuerpo de ese correo, si no abren el mensaje, no sirve para absolutamente nada, no va a recibir la conversación, no estamos abriendo una conversación. El contenido, bien, logramos que abran mis correos. Debería contener el por qué vos, por qué yo y por qué ahora. Y algunos positioning statements que pueden ayudar, como por ejemplo, típicamente con mi experiencia trabajando con esta industria o con este tipo de clientes, he notado que, ¿sí? Entonces, estos positioning statements me ayudan a posicionarme como experto en base a mi experiencia y le estoy mostrando de alguna manera a ese prospecto que, mira, he trabajado con otras empresas del rubro que han tenido desafíos similares al que creo que tenés, lo hemos hecho de esta manera, tal vez es algo con lo que también puede ayudarte a vos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué tipo de desafíos estás enfrentando? Pero yo me posiciono como experto. Pasamos entonces a listar algunos desafíos comunes, ¿sí? Para este tipo de personas, para este tipo de industrias, suelen encontrar este tipo de desafíos y finalmente aportamos valor a través de, y acá son muchas las opciones, pero pueden ser ya sea links, artículos de interés que hacen sentido de acuerdo a la problemática o que tenés o que pienses que puedes llegar a tener, artículos de blog, videos, ebooks, son muchas las opciones. Y un call to action que es básicamente cerrar ese correo con una pregunta o una invitación a tener una breve llamada o algo que despierte el interés. Entonces, por ejemplo, ¿te parece si hablamos la semana próxima? ¿O te parece si organizamos una reunión? ¿Te parece si te llamo? ¿Te parece si nos reunimos? ¿Sí? Alguna llamada a la acción que permite continuar. Bien.
Hemos visto bastante, hemos visto creo que en bastante detalle de qué se trata el inbound sales. Por supuesto que hay muchísimo más para explorar, pero hablemos de cuándo debería pensar en aplicar o no inbound sales. Bien. Entonces, la realidad es que no existe verdaderamente una industria o segmento del mercado que intrínsecamente defina si corresponde o no aplicar inbound sales. Pero sí hay algunos factores que podrían condicionarlo. Entonces, en general, inbound sales les diría que se aplica a las ventas consideradas y aquellas que requieren del lado del prospecto, del lado del cliente, una consideración, análisis, deliberación por parte de ese prospecto. ¿Sí? Entonces, ese es el primer indicador de que tal vez inbound sales sea correcto para mí. Pero por otra parte también es importante tener en cuenta que este tipo de ventas requieren un mayor esfuerzo, por lo que se debe poner en la balanza también el monto promedio de la venta y analizar costo-beneficio de esta metodología. Entonces probablemente, si bien di el ejemplo de la venta de zapatillas y si bien eso podría ser útil, recordemos que vamos a estar armando y pensando en hitos, en ese modelo del exit criteria, en un proceso comercial largo. Entonces muy probablemente nadie haga todo ese proceso comercial larguísimo solamente para comprar un par de zapatillas. Entonces, si bien algunas cuestiones se pueden aprovechar, en general estamos hablando de ventas consideradas, ¿sí? Que llevan tiempo, que llevan decisión, y probablemente de un monto que justifique todo el esfuerzo que estamos dedicando. Bien, entonces, beneficios de inbound sales. Mayor personalización. Al conocer a tus prospectos, te vas a estar enfocando en soluciones concretas para sus desafíos específicos y crees esa confianza de la que venimos hablando. ¿A quién preferirías dedicarle tiempo vos? ¿A una empresa que entiende muy bien qué quieres lograr o a una que intenta venderte una solución genérica? Creo que la respuesta a esta altura es bastante clara y no hace falta que se los diga yo, pero a veces ilustrar un punto de manera escrita ayuda a internalizar. Por otra parte, mayor conocimiento de clientes potenciales y menos inversión en prospectos pasivos. Entonces, al entender dónde se encuentran mis prospectos en cuanto a sus necesidades, en cuanto a ese viaje del consumidor, también con quiénes y cómo abrir una conversación en el momento oportuno, me ayuda. Entonces mis esfuerzos van a estar dirigidos específicamente a donde tienen que ir y por lo tanto la inversión que realicemos en tiempo no se va a estar traduciendo en pérdidas. Y finalmente más empatía y capacidad de ventas. Entonces con la cercanía que tenés con tus prospectos y entendiendo mejor sus necesidades, podés generar esa confianza y lograr generar relaciones de largo plazo. Y así no te estás enfocando en cerrar una venta, como ya mencionamos, esto es clave, sino en ganar un cliente. Esta relación puede generar, y en la gran mayoría de los casos lo hace, futuras oportunidades. Estimados, hemos llegado al fin, tal vez de manera un poco abrupta y sin demasiados preámbulos. Realmente espero que les haya resultado útil y si tienen alguna pregunta, los escucho. Carla, no sé si tenés el link para compartirme. Bien, mientras vamos viendo, nos están preguntando acá en el chat si podríamos explicar nuevamente a qué nos referimos con hacer tareas. No sé si ha quedado claro. En el caso que no haya quedado claro, por favor, decímelo en el chat y lo vemos nuevo. Pero si la explicación que di hizo que sí esté claro, avísame y seguimos a partir de ahí. Bien, les voy a dar unos minutitos para que hagan preguntas y vamos viéndolas. Bien, Cristian, vamos por partes. Bien, acá me preguntan si podemos volver a explicar de qué hablamos cuando hablamos de dejarles tarea. Eh, bien, vamos muy rápido porque ya estamos 5 minutos pasados de la hora. Em, pero sí, claro.
puede que dentro de un proceso comercial yo necesite cierta información del lado de mi prospecto. ¿Sí? Conocer ciertas cuestiones específicas de su modelo de negocios, de sus objetivos, de sus desafíos, de varias cuestiones que hacen a su giro de negocio y el problema y los desafíos que está teniendo hoy. Entonces, si yo no estoy 100% seguro de que tengo el suficiente engage o interés o compromiso del lado de ese prospecto, lo que puedo hacer es dejarle tarea. Entonces, decirle, mira, para que volvamos a reunirnos y avanzar a una siguiente etapa donde ya exploremos en un poco más de detalle, yo necesito que vos investigues y me compartas cuáles son A, B y C. Porque los siguientes pasos que tomemos y las decisiones de cuál va a ser la mejor alternativa o solución para vos dependen de estos criterios A, B y C. Por supuesto, A, B y C estoy haciendo genérico, puede ser cualquier cosa y va a variar dependiendo de su modelo de negocios. Se lo mando por correo y le digo, bueno, nuestra siguiente reunión la podemos agendar una vez que me hayas respondido a esto. Por favor, si lo puedes tener listo antes del viernes, por ejemplo, sería bastante útil. En eso te puedes poner de acuerdo con ese prospecto. Entonces, pueden ser cosas sencillas, pueden ser cosas más complejas, pero lo interesante acá es que si ese prospecto se toma el tiempo de hacer esa tarea, entre comillas, que le hemos dejado, de recabar esa información y de compartirla con nosotros, o de hacer lo que corresponde de acuerdo al giro de negocio particular de cada uno de ustedes, está demostrando interés, está demostrando compromiso, realmente está interesado en avanzar con este proceso y que lo ayudemos. En cambio, y ahí entonces dedico mi tiempo, invierto mi tiempo, continúo con el proceso. Pero, si ese prospecto ni siquiera se toma el tiempo para hacer esto sencillo que le he dejado como tarea, entonces, ¿qué tan factible es que avancemos durante ese proceso, a través de ese proceso comercial y que eventualmente logremos ganar un cliente? Y probablemente sea menor. Entonces, yo no voy a dedicar más de mi tiempo si no me compartís esto, si me lo compartís me estás demostrando que realmente te interesa y que tiene sentido que avancemos, y si no lo haces, no tiene sentido y probablemente quedemos ahí por lo menos por ahora, o tendré que definir cuáles son mis siguientes pasos o cambiar mi estrategia si realmente es un cliente o un prospecto muy interesante para mí. Espero que eso lo haya dejado claro. Cristian me pregunta si podríamos desarrollar nuevamente el método del Exit Criteria. No vamos a hacer tiempo, Cristian, a verlo nuevo. De cualquier manera, este webinar va a estar grabado y va a estar en nuestra página, va a poder acceder a él. Pero si querés, me puedes escribir por correo y lo vemos, te cuento un poco más de qué se trata. Pero si no nos va a dar el tiempo, como te digo, ya estamos pasando por la hora para verlo todo de nuevo, porque es un poco largo. Y Belén pregunta cómo variamos el segundo modelo que comentaste para un negocio B2C. ¿Aplica del Exit Criteria? Habría que verlo, Belén. Tal vez sí, tal vez sí. Probablemente depende de qué tan compleja es la solución que estemos vendiendo o el producto, qué tan considera sea la venta. En este caso, la clave es qué tan considera sea la venta. Tenés en cuenta si, por ejemplo, es un negocio B2C donde, no sé, yo vendo soluciones finales a, pensemos algún ejemplo, desarrollos inmobiliarios de alta gama para celebridades, por ejemplo, ¿sí? Donde la oportunidad es enorme. O soluciones de riego para mm, complejos residenciales o para grandes casas. Y entonces ahí tal vez tenga sentido ese modelo de exit criteria y genera un proceso comercial porque es una venta considerada, la oportunidad es grande y tiene sentido invertir el esfuerzo porque la retribución es grande si consigo generar un cliente. Entonces sí, es aplicable a modelos B2C. Mi recomendación es que nos enfoquemos no tanto en si es B2C o B2B, sino en qué tan considerada es la compra y qué tanta, digamos, qué tan grande es la oportunidad. Sí, que si vale la pena en este análisis costo-beneficio que les mencionaba, dedicar tanto tiempo o no, de acuerdo a cuánto podemos esperar en cuanto a retribución. Bien, reanudamos acá entonces. Pantalla completa. Creo. Opa, presentamos. Ahí estamos. Bien, de nuevo, entonces, si tienen alguna pregunta y están viendo tu webinar de forma grabada,
pueden escanear el código QR, los va a llevar a ese link y nos pueden hacer las preguntas, más allá de que este webinar se haya dictado antes, no importa cuando estén viendo esto, vamos a intentar responderles lo antes posible. Por otra parte, los invito a que vean nuestros casos de éxito, ¿sí? Algunos casos de estudios de clientes con los que hemos trabajado, de cómo trabajamos, pueden verlo ahí. Pero por hoy, entonces, ya estamos bastante pasados de tiempo. Les agradezco muchísimo por acompañarnos. Espero que les haya resultado realmente de valor, que les haya resultado útil y que esto despierte un poco la chispa de tal vez replantearme cómo es mi esquema, cómo es mi modelo comercial, cómo estamos saliendo a vender y si tiene sentido tal vez repensar cuál es el rol de mi agente comercial, cuál es el rol de mi vendedor y si tendría sentido migrar a un modelo más similar a este y qué tipo de beneficios podría darles. De nuevo, sí, un segundo. Si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda, si les gustaría implementar un modelo de este tipo, no saben muy bien cómo hacerlo en su empresa, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Vamos a estar encantados de conversar con ustedes y ver si realmente podemos ayudarlos o no. Y aplicando muy probablemente Inbound Sales. Veo que hay algunos mensajes del chat. Ahí. Bueno, Rita, M. Cuello, Cristian, me alegro que les haya resultado útil. Marina, lo mismo. Me alegro que les haya gustado. De nuevo, ha sido un placer para mí. Será hasta la próxima. Y si tienen alguna consulta, alguna duda o podemos ayudar de alguna manera, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Hasta la siguiente vez. Mi nombre es Julián, consultor en Drew. Un gusto ayudarlos en lo que pueda. Hasta luego.